Cuentos de Pío Baroja. La mujer de luto. Era un poeta, amigo de la soledad y de la tristeza. En los días grises de la vida, su afán por encontrarse solo se exacerbaba, y como la contemplación de los alrededores madrileños anegaba su espíritu de punzante melancolía, iba al retiro en busca de impresiones más dulces, y allá, en una plazoleta redonda, en medio de la cual se veía una hermosa fuente con amorcillos montados sobre tritones, se sentaba en un banco y miraba al cielo y a las nubes, y los árboles, y los chorros de agua que salían de la boca de 4 tortugas de bronce para caer en el interior de unas conchas. Un día alegre de primavera se sentó en el sitio de costumbre. El viento era fuerte y tosco. Los árboles todavía sin hojas mostraban sus ramas llenas de brotes hinchados. Las violetas esmaltaban los bordes de los senderos con sus colores humildes. Los pensamientos mostraban sus pétalos aterciopelados en los cuales de lejos parecía adivinarse caras humanas. Una jovencita, acompañada de su aya, pasó junto al poeta y se sentó en un banco cercano. Era una niña. Tenía en la mirada algo de la claridad de la aurora, lo indefinible del misterio de la inocencia que pugna por desaparecer. Por curiosidad y por infantil coquetería, la niña dirigió al poeta una dulce y animadora sonrisa, y al levantarse con los ojos le dijo que la siguiera. La siguió. Llegaron a la puerta del retiro. Él entonces comenzó a vacilar. Se decidió por fin y en vez de marchar tras de la hermosa niña, que le sonreía con dulzura, tomó otra dirección y se alejó sombrío hasta perderse de vista. En los comienzos del verano, en la misma plazoleta en cuyo centro se veía la fuente adornada con amorcillos, el poeta, amigo de la soledad y de la tristeza, admiró varias veces a una muchacha hermosa, exuberante de salud y de vida. Horas enteras pasó mirándola sin atreverse a decirle una palabra, con el corazón turbado por intensas sensaciones. Un día, aprovechando una ocasión, venciendo sus timideces, la habló. La habló con entusiasmo. Era una mañana húmeda, tibia, bañada por el rocío. El cielo era azul. El sol doraba el follaje brillante de los árboles y caía en manchas amarillas sobre el oscuro césped. ¿No podré esperar?, la preguntó el poeta. Ella callaba. Dibujaba rayas y rayas en la arena con la sombrilla y sonreía. Pasaban por su lado turbas de chiquillos traviesos. Alguno que otro vago solitario les contemplaba con algo de curiosidad y de envidia. Los gorriones saltaban en la hierba y piaban en los árboles. Las hojas tenían, al ser movidas por el viento, un dulce murmullo suave. ¿No podré esperar?, volvió a preguntar el poeta. Ella callaba. Levantaba sus ojos hacia él y sonriendo volvía a mirar al suelo. De lejos llegaba, lento y melancólico, un rumor en el cual se mezclaban los gritos de los vendedores de claveles, el ruido amortiguado de coches y tranvías, el tañido de una campana y el silbido de un tren. Pasaban como flechas, lanzando destellos al sol, moscardones negruzcos y mariposas de tortuoso vuelo y de variados colores. El aire arrastraba por el suelo pedacillos de hojas. En los árboles chirriaban las cigarras, un lamento lejano, intenso, rítmico como el latido de un corazón llegado no sé de dónde, vibraba en el aire y embotaba los sentidos, produciendo una extraña y lánguida angustia. La brisa vertía en sus ráfagas gérmenes de amores y de vida. ¿Podré esperar?, volvió a decir tímidamente el poeta. Mañana le daré una contestación, contestó ella sonriendo. Al día siguiente, el poeta no fue al retiro. Una tarde, perseguido por sus tristezas, volvió a su paseo predilecto y se dirigió hacia los sitios de costumbre. La tarde era de otoño. La tierra estaba mojada por las lluvias de los días anteriores. El cielo, de un azul pálido, estaba lleno de nubes blancas. Los árboles, ya de poco espeso follaje, dejaban ver en lo alto de sus copas el entrecruzamiento de las ramas negras.
Aún les quedaba alguna que otra mancha verde entre los tonos rojizos de las hojas mustias y secas. Los troncos de los árboles se alineaban oscuros sobre la alfombra amarillenta de hojas caídas que cubría la hierba. Aquí y allá brillaban claridades blancas del sol al reflejarse en la arena de los paseos. En el banco de la plazoleta vio el poeta dos mujeres, seguramente madre e hija, las dos vestidas de negro. La madre afligida, la hija pálida, llorosa y triste. El cielo se nublaba a cada momento. Luego el sol salía sin fuerza, dibujando en el suelo sombras sin contornos. El mismo lamento lejano, intenso, rítmico como el latido de un corazón venía en el viento, pero lleno de quejidos de otoño, de voces de decadencia que hablaban el alma de la muerte. Una locomotora silbaba a lo lejos, tañía una campana y las hojas secas jugueteaban en el aire. La madre trataba de consolar a su hija, y la hija lloraba amargamente, hermosa, más hermosa que nunca, porque las lágrimas y la tristeza dan un encanto misterioso a las mujeres, como las lluvias y las nieblas a los paisajes intelectuales del norte. El poeta la siguió adelante, loco, súbitamente enamorado de ella, sabiendo que era lo imposible y lo arcano. Y la busca siempre, siempre, a la única amada, porque es imposible y porque es triste, y la busca siempre. Con la mirada extraviada y loca, la busca siempre y no la ve nunca. No la ve nunca, porque quizá no es más que un reflejo de su espíritu. El vago, por Pío Baroja. Apoyado en una farola de la Puerta del Sol, mira entretenido pasar la gente. Es un hombre ni alto ni bajo, ni delgado ni grueso, ni rubio ni moreno. Puede tener 30 años y puede tener 50. No está bien vestido, pero tampoco es un desarrapado. ¿Qué hace? ¿Mira algo? ¿Espera algo? No, no espera nada. De cuando en cuando sonríe, pero su sonrisa no es sarcástica, ni su mirada es oblicua. No es un tipo de Montepín. No tiene los ojos impasibles, la boca impasible y la nariz también impasible que se necesita para ser un satánico. ¿Es algún empleado? No. ¿Tiene rentas? Tampoco. ¿Alguna industria? Pss, casi casi es una industria vivir sin trabajar. Vamos, es un vago. Sí, es un vago. Ya veo a los catones de las tiendas de ultramarinos indignarse contra ellos, usando la prosa estúpida de un confeccionador de artículos de periódico de gran circulación. El vago, para todos esos moralistas, es casi un criminal. El mío, ese de quien hablo, seguramente no lo es. Tiene la mirada profunda, la boca burlona, el ademán indolente. Mira como un hombre que no espera nada de nadie. Es un espectador de la vida, no es un actor. Es un intelectual. Un vendedor de periódicos se acerca al farol en donde se apoya el vago y se recuesta en él. Un farol puede sostener dos espaldas. Un vago apoyado en un farol es un motivo de reflexión. El farol, la ciencia, la rigidez, la luz, el vago, la duda, la indecisión, la sombra. Glorificad los faroles, no despreciéis a los vagos. Alguno dirá, bah, ser vago, cosa facilísima. Error, error profundo. Ser vago es casi ser filósofo, es algo más que ser un cualquiera. ¿Que hay vagos a patadas? ¿Qué ha de haber? Tenéis en la clase alta gomosos, clubman, sportman, más o menos elegantes, más o menos smart, y hasta snobs, si queréis. Todos estos son átomos brillantes de la atmósfera de imbecilidad que recubre a este ridículo planeta que habitamos. Pero no son vagos. No hay más que mirarlos. Andan deprisa, dando zancadas, como si en la vida hubiera algo que valiese la pena de correr, y van siempre pensando en algún caballo,
en alguna mujer, en algún perro, en algún amigo o en otra cosa sin importancia de la misma clase. En las otras capas o costras sociales hay empleados, estudiantes, mendigos, maletas y demás morralla, pero tampoco son vagos perfectos porque no dejan correr la vida. La emplean en tonterías, en cosas mezquinas. No se dejan arrastrar por el farniente como el vago tipo, al cual no se le puede achacar más que esa pequeña debilidad de perder la afición al trabajo en la flor de la juventud. El vago será una bagatela, pero no es una escoria. Una bagatela puede ser trascendental y una cosa trascendental puede ser baladí. Inventar un juguete demuestra tanto ingenio como inventar una máquina. Tan constructor me creo yo que he hecho, en colaboración con un amigo, un tranvía eléctrico de cartón que se mueve a veces como si hubiera hecho uno de veras. Idear una catedral será una gran cosa, pero idear una rana de papel tampoco es despreciable. El vago del farol y yo nos conocemos y nos hablamos. Me protege. Es un hombre que no saluda a nadie. Debe tener pocos amigos. Quizá no tenga ninguno. Señal de inteligencia. El mayor número de amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la estupidez. Creo que es una frase. A inteligente no le gana nadie. Se le habla de política, sonríe. Se le habla de literatura, sonríe. Se le habla de cualquier cosa, sonríe. El otro día dijo uno de él que debía ser un imbécil, pero es lo que pasa en estas sociedades sin freno. Se empieza a hablar mal de las personas serias y se llega a hablar mal hasta de los vagos. De la fiebre, por Pío Baroja. Sentía las pulsaciones de las arterias en mi cerebro y una gran pesadez y una gran molestia. De repente, empecé a cruzar corredores sombríos, pasadizos angostos cuyas paredes se estrechaban a mi paso y me encontré en el campo. Era una tarde de verano. El sol brillante arrojaba sus dardos de fuego sobre la tierra, caldeada y seca. Resplandecían las mieses en la llanura con reflejos de oro, esmaltadas por rojas amapolas que parecían gotas de sangre. El aire, saturado de densos vapores, zumbaba en los oídos sordamente. El campo se hallaba desierto. Se resquebrajaba el suelo por el calor que venía de arriba. La tierra dormía con un sueño inquieto y fatigoso. A veces, el viento del sur lanzaba una bocanada de fuego. El polvo se retorcía rabioso en el aire y daba a los árboles y a las matas y a los viñedos un tono ceniciento. Cerré los ojos y cuando los abrí quedé asombrado. El cielo había enrojecido. Las peñas reemplazaron a las mieses y a los viñedos y aparecieron entre sus oquedades plantas extrañas de aspecto escrofuloso, hierbecillas raquíticas quemadas por el viento del mediodía, hierbecillas raquíticas que inclinaban hacia el suelo tristemente su amarillenta cabeza. El monte, formado por un montón de rocas áridas y negras, se destacaba recortando bruscamente en el cielo sangriento. De la cresta de las montañas, de los sembrados del valle, del interior de las cavernas no venía el más ligero murmullo. El silencio por todas partes, y nada reposaba bajo el cielo de sangre fundido por las miradas del ojo inyectado del sol. La negrura del monte se esparció por el valle y yo me estremecí y temblé. En la oscuridad había una sombra, y la sombra era de un hombre, y la sombra era más negra que la oscuridad misma. Sí, era él, él. Yo le conocía por haberle visto en otras noches de fiebre. Era él. Me miraba y sonreía. Yo deseaba ocultarme, para que no me viese. Él hacía esfuerzos para esconderse tras de una gigantesca planta. Los dos nos contemplábamos, sonrientes, pero nuestros corazones sonaban en el pecho como el martillo de una fragua, y temblábamos de terror. Lentamente, el hombre se fue acercando a donde yo estaba y se quedó mirándome. Era un hombre alto y majestuoso.
Tenía la frente ancha, pero sus ojos no tenían expresión, y vestía de negro, todo de negro, y su rostro era gris. De repente vi una mujer que estaba derecha tras de él, y tenía un vestido rojo con manchas amarillas, y su cara era de color azafrán, y la nariz era roja como el vestido. Y tenía también manchas amarillas y pustulosas como gotas de cera. Y por todas partes iban saliendo personajes extraños y figuras abominables. Una mujer hidrópica que había visto en el depósito de cadáveres del hospital me miraba con su cara redonda y lisa como una pandereta, y a veces sonreía, mostrándome luego con sus dedos hinchados de agua unas manchas de un verde esmeralda que tenía en el vientre. Y se paseaban por delante de mis ojos hombres con las caras alargadas y serias, y otros de caras muy anchas, unos todo boca y otros todo orejas, una cabeza con la cual había hecho conocimiento al disecarla en la clase de disección, daba vueltas alrededor de mí, zumbando como una abeja. Tensas humaredas oscuras ennegrecían rápidamente el horizonte. Dios pintó al cielo con negras pinceladas y comenzaron a brillar estrellas en la bóveda de ébano con un palpitar silencioso. Quise hablar para convencer a los elementos de lo absurdo de sus manifestaciones, pero mi voz se extinguió sin que yo mismo la oyera. Un sapo negro, que hasta aquel momento no había visto, con una estrella reluciente en la espalda, lanzó una nota triste y dulce. Entonces, 1000 confusos rumores salieron de la tierra. El viento comenzó a resonar a lo lejos, y de las altas copas de los árboles salía un murmullo formidable. La cabeza que revoloteaba a mi alrededor aullaba, y a través del agujero de su boca veía el paisaje, y el ruido aumentaba, y pasaban junto a mí grandes locomotoras echando chispas y rechinando, y culebras monstruosas que silbaban en mis oídos. Poco a poco, el ruido se fue apaciguando, y se presentó ante mis ojos un paisaje gris, y el hombre negro y majestuoso, vestido de negro, y la cabeza que había conocido en la sala de disección desaparecieron como disueltos en el aire. Y por los cristales de la ventana sonreía la mañana gris de un día de primavera. La vida de los átomos, por Pío Baroja. Una noche de invierno estaba solo en mi cuarto leyendo. No se oía en la casa ni un ruido ni un murmullo, solo dos relojes, el uno en mi despacho, el otro desde el pasillo, rompían con su tic-tac el silencio de la noche. El más pequeño, el de mi cuarto, introducía entre el tic-tac habitual de un reloj respetable otros dos golpes intermedios y parecía decir: vámonos ya, vámonos ya. El grande, el del pasillo, despreciando estas fantasías impropias de un reloj serio que se estima, murmuraba por lo bajo: bien va, bien va. Yo les oía correr a los dos relojes y perseguirse con sus ruidos, y desdeñaba profundamente en el fondo de mi alma el estéril trabajo que se tomaban en alcanzarse el uno al otro. Había leído en una obra moderna de química el desarrollo de la teoría atómica, y estaba preocupado. Hasta sentía indignación. No me convencen los átomos, murmuré. Creo que tengo derecho a que no me convenzan los átomos. ¿Somos positivistas o no? Pues entonces, ¿quién ha visto el átomo? ¿Quién ha pesado el átomo? ¿Por qué se atreve a decir nadie que es indivisible? ¿Por qué? Sobre todo, lo que más me molesta, esto lo digo en secreto, es que digan que el átomo es insecable. Mi gato negro, creo que también tenga derecho a decir que tengo un gato negro, estaba subido a la mesa colocado sobre la psicología celular de Haeckel, y me miraba accionar con sus ojos amarillos con una indiferencia mortificante. Creí descubrir en su expresión cierto asomo de ironía que me parecía impropia de un subordinado y de un ser que, al fin y al cabo, vive a mis expensas. Me levanté de la mesa y me senté en un sillón junto a la chimenea. Encendí la pipa y me puse a mirar las llamas. Mi perro gruñó porque le molestaba, apartándole del fuego.
No podía alejar mi pensamiento de la teoría atómica ni del átomo. Lo insecable. ¿Hay cosa más imbécil que lo insecable? El átomo es una antigualla, dije. Una hipótesis que hay que destruir inmediatamente. No existe más que la materia única. Cuando salga cualquiera con sentido científico y filosófico, negará el átomo. Mi perro, medio dormido, me miraba de cuando en cuando de reojo con cierto respeto. Sí, le dije yo, hay que dejar esa vejez del átomo. Tenemos que remontarnos más allá, al subátomo, si se me permite la expresión. Mi perro cerró los ojos, como aceptando la frase. Ya no estamos en aquellos tiempos, seguí diciendo, en los cuales llamar al oro AU y a la plata AG y al azufre S significaba algo. Ya no estamos en esos tiempos. No, no estamos en esos tiempos. Como no me contradecía nadie, para entretenerme me puse a contemplar el fuego que hacía chisporrotear a las leñas sostenidas por los morillos que representaban dos negras egipcias, y a mirar la brasa de mi pipa. Estaba mirando esta cuando una chispa escapada de allá se levantó en el aire y se quedó inmóvil. Yo, escandalizado ante aquella sustracción a la ley de la gravedad, cogí las tenazas y traté de tirar las chispas al suelo, pero ella, sin hacer caso de leyes, permaneció en su sitio y comenzó a dar vueltas, formando círculos en el aire hasta que, ¡paf!, reventó como un cohete en mil lucecitas de todos colores, mates y con brillo. Aquello me pareció ya faltar. Lentamente en aquellas chispitas se fueron dibujando formas vagas, y al concentrarse aparecieron figuras de hombres, mujeres, moscas, perros, cínifes y lagartos, y empezaron todos a revolotear y a danzar vertiginosamente alrededor de mi cabeza. ¡Au! ¡Au! Ladraba un perrillo de color de oro en mis oídos. ¡H! ¡H! Estornudaba un señor idiota, inodoro, incoloro e insípido. ¡Prr! ¡Prr! Zumbaba el cínife, que exhalaba un olor acre y fuerte. ¿Qué gentuza es esta? Murmuré yo indignado. ¿Quiénes sois? Entonces, uno de aquellos bichos que semejaba una luciérnaga por la clase de luz que despedía y que silbaba como una máquina de vapor haciendo pf, pf, se paró delante de mí descaradamente y me dijo: «Somos átomos». «Mentira», grité yo. «Los átomos no existen». «Hack, hack, hack», exclamó una señora vestida de blanco con una risa argentina. «¿Con que no existimos, imbécil?», me replicó el átomo fosforescente con desprecio. «Vosotros los hombres sí que no existís. No sois más que nuestra casa. No servís para nuestra alimentación, para nuestra vida, nada más». «Vosotros, vosotros no tenéis vida», les dije yo. «¿Qué vais a tener?» «Oh, humanidad, humanidad. Siempre serás idiota», gritó el átomo fosforescente. «Ves que nos movemos, que nos enamoramos como los hombres. Eres testigo de nuestra sensibilidad y de nuestra voluntad, ¿y niegas que tenemos vida?» «¿Voluntad?», salté yo. «¿No comprendes, mequetrefe, que sobre todas tus acciones pesa un determinismo inexorable? ¿Que yo puedo hacer que contraigas matrimonio y que te divorcies cuando me dé la gana?» «Oh, oh», dijo un átomo de oxígeno. «Eso es demasiado». «Shh, shh», murmuró el átomo de azufre con un dedo sobre los labios y añadió: «Dejarle hablar al átomo inteligente». «Eso que dices del divorcio», repuso la luciérnaga, «no prueba más, sino que estamos más adelantados que vosotros. ¿Qué átomo que tenga dos átomos de sentido común soporta a una mujer para toda la vida?» «Sí, eso estaría bien dicho», le repliqué yo, «si os divorciarais por gusto. Pero vosotros, desdichados, no tenéis voluntad como los hombres». «Bah», arguyó él, «vosotros os creéis libres porque no podéis comprender el mecanismo del trabajo atómico en vuestro cerebro, pero si nuestros actos son fatales, los vuestros lo son también del mismo modo. Somos factores de vosotros, y de fatalismos atómicos no se puede obtener libres albedríos humanos». «¿Y el alma?», dije yo, recordando que en psicología, lógica y ética había aprendido una porción de martingalas para demostrar su existencia. «El alma. Esté yo en el cerebro de un hombre y verás inteligencia.
Que falte este cura y verás estupidez. Pues, ¿quién eres que te das tanto tono? Soy un átomo de fósforo, mira. Y el átomo se retorció. Se puso los pies en la cabeza, se convirtió en un anillo luminoso y brillante y subió por el aire. Bajó luego y dijo, ¿ves? Esto es una idea. Yo estaba atónito. El átomo fosforescente, aprovechándose de mi estupefacción, siguió haciendo fantasías un tanto chocarreras. Se puso formando un aspa y dijo, ahí tienes una idea geométrica. Luego se torció hasta trazar un ángulo agudo y murmuró, esto es una idea de odio. Después se despatarró, abrió los brazos y dijo, esto es un pensamiento de amor. Yo, como he dicho, estaba atónito. Los átomos danzaban a mi alrededor, chillando, gritando todos a coro. Somos la materia única, la indivisible, lo insecable. Al darme cuenta de estas palabras, me estremecí en mi asiento y exclamé, falso, falso. Estáis formados de partes. Entonces, hombres, mujeres, perros, cínifes y lagartos estallaron. Una sustancia tenue de color de ceniza flotó en el espacio. Me sonreí con una sonrisa alegre y triunfante. Veía la materia única, mi X primitiva, la materia eterna y eternamente divisible. Pero, demonio, se me había apagado la pipa. La enamorada del talento, por Pío Baroja. Era Matilde una muchacha rubia de 20 años, de estatura mediana y de elegante aspecto. Sin ser bonita, tenía el raro don de agradar con su presencia a todo el mundo y solía encantar con su conversación. Sus amigas íntimas no comprendían nunca estas cosas. Decían que sus ojos no eran grandes ni rasgados, que su nariz no era perfecta, que su boca era más bien grande que chica, y aun cuando confesaban que su cabello rubio era abundante y hermoso, le encontraban en cambio un tono rojo, elegante, sí, pero no bonito. Respecto a su parte moral, era orgullosa, vanidosa y presumida. Las mujeres generalmente llaman buenas a las amigas feas y simpáticas a las viejas. Lo que callaba la intención piadosa de todas era el atractivo poderoso, el gran encanto de Matilde, que consistía en un contraste de expresión entre los ojos claros, enigmáticos, impregnados de pensativa tristeza, y la boca fresca, sensual, de sonrisa irónica y burlona. Una vez un señor, amigo de su padre, le dijo a Matilde que su rostro le recordaba algo al célebre retrato de la Gioconda, de Vinci, y como vio al buen señor entusiasmado con el recuerdo, le preguntó si el retrato aquel estaba en el Museo de Madrid. Le dijo que había uno, aunque el más famoso y más expresivo era el del Louvre. Matilde fue a verlo, y encontró en el extraño aspecto de la veneciana pintada por Leonardo algo que imitar. Cierta vaguedad de la mirada, cierto refinamiento perverso en la sonrisa. El cuadro del gran maestro italiano dio nueva pose a Matilde, y encontró, contemplándolo, una coquetería más refinada, una sonrisa indescifrable. Aprendió a animar a un hombre sin dirigirle apenas la mirada y a desconcertarle luego con una sonrisa burlona, tranquila, indiferente. Como hija única, su padre mimaba a Matilde y la dejaba hacer todos sus caprichos. Tenía una verdadera corte de amigas, unas más pobres, otras más feas, a las cuales convidaba a su palco o a dar paseos en su coche, siempre colmando las atenciones, atenciones que disimulaban bastante mal la superioridad que se asignaba Matilde sobre sus amigas. Matilde desdeñaba a los hombres vulgares. Quería para ella un talento grande, incomprensible, misterioso, un hombre que reuniese una figura elegante y una inteligencia soberbia, algo así como un Byron sin cojera. En lo que no se fijaba era en el dinero. Tenía bastante para los dos. Una noche, en el Real, vio a un hombre que le llamó poderosamente la atención. Era un joven alto, esbelto, con los ojos negros y rasgados,
la cara triste y el cabello largo y negro como el ala del cuervo. Matilde le contempló atentamente con los gemelos, y cuando vio que el romántico joven se había fijado en ella, desplegó todos sus encantos. Unas veces mostraba su aristocrático perfil y su abundante cabellera dorada de tonos rojizos, otras mirándole ensimismada mientras jugueteaba con el abanico. Cuando Matilde salió de su palco, envuelta en la capa blanca de pieles para entrar en el coche, vio al joven melancólico que la miraba con sus ojos grandes y tristes. Pronto se enteró que era un pintor andaluz, Alonso de Guzmán, que volvía de Roma, seguramente el hombre de genio que ella buscaba. Como Matilde conseguía todo de su padre, se arregló de manera que éste enviara a su administrador en busca de don Alonso de Guzmán para hacerle unos encargos. Don Alonso llegó y se decidió que hiciera el retrato de Matilde. Esta quería un retrato prerrafaelista, con una túnica azul y el pelo en dos bandas y, si podía ser, un lirio en la mano. El joven de Guzmán no entendía gran cosa de prerrafaelismo y empezó a su manera el retrato. El pintor era un vago completo, pero tenía gracia, hablando, y con historias y anécdotas de su vida de bohemio entretenía a Matilde y a su padre, pero el retrato no adelantaba, y de Guzmán, para no seguirlo, convenció a Matilde de que tenía excepcionales dotes para la pintura y comenzó a darle lecciones del arte de apeles. Todos los días arreglaba Matilde poéticos ramos de flores, y cuando llegaba el pintor comenzaba su trabajo. La institutriz leía mientras tanto una novela de Miss Bratton. Aquella mañana de verano, a la hora de llegar Guzmán, Matilde pintaba. La institutriz dormía con un libro en la mano. Al verse los dos libres de la observación escrutadora de la inglesa, se miraron hasta el alma. «Pinte usted, señor de Guzmán», dijo ella. «Estoy nerviosa». Él tomó la paleta y los pinceles, y se sentó en el taburete. Alonso, si no era un maestro, tenía posturas de maestro. Con la paleta en la mano izquierda, algo separada del cuerpo, el pincel en la derecha, mezcló unos cuantos colores, entornó los ojos, dio dos o tres pinceladas y se quedó contemplando a Matilde con un entusiasmo fogoso. «¿Por qué me mira usted así?», preguntó ella balbuciente. «Porque la amo», exclamó él con la gallarda entonación de un terror de zarzuela seria, y se levantó de su asiento. «Oh, déjeme usted», dijo Matilde, extendiendo los brazos. «Entonces dígame usted que parta», añadió él, tomando su mano, y murmuró a su oído: «Alma mía, mi estrella». Un golpe que derribó una silla despertó a la inglesa. Al día siguiente hubo explicaciones entre padre e hija. Ella le quería, era la verdad. El padre se dejó convencer. No tenía inconveniente en que el pintor volviese, con la condición de averiguar antes quién era y de qué familia. El administrador se enteró de todo. Sus noticias cayeron como una bomba. Primeramente, Guzmán no se llamaba Guzmán ni Alonso. Su nombre era Miguel y su primer apellido Pérez. Pérez, qué horror. Luego había sido siempre un rufián completo, viviendo a costa de las mujeres, y lo que era más terrible para Matilde. Había pedido dinero a dos elegantes prestamistas que se paseaban por la Castellana en coche de lujo, comprometiéndose a pagarles cuando se casara con ella. El golpe fue terrible para Matilde. Lloró. Estuvo en cama con calentura y ya algo más tranquila, hablando con su padre y con el amigo de su padre, el aficionado a la pintura, reconoció que le había sugestionado, más que la figura de Pérez. ¡Qué horror! Su talento. Talento, replicó el amigo sonriendo. No lo ha tenido nunca. Y mi retrato, dijo Matilde, es un mamarracho detestable. A Matilde, al oír aquello, se le saltaron las lágrimas. Ella, la desdeñosa, la indiferente, había estado loca por aquel hombre, una especie de chulo, de seductor de oficio, que la había enloquecido con su vocabulario de soldado. Grito en el mar, de Pío Baroja.
La mañana y la tarde se habían pasado lloviendo. Como lagrimones que brotan de un corazón oprimido, caían las gruesas gotas de la lluvia, brillando en el aire como reflejos de acero y haciendo saltar el agua de los charcos. Declinaba el día. Las nubes grises que cerraban el cielo encontrábanse muy bajas y leves neblinas empañaban el aire. Un paisaje envuelto en la niebla tiene alguna semejanza con un alma sumida en la tristeza. Ese fino cendal de ligera bruma que parece envolver y acariciarlo todo, ofrece para algunos encantos y atractivos mayores que los de un día esplendoroso de sol. La felicidad busca el astro vivificador que hace sonreír la tierra, el dolor la oscuridad, la melancolía, mezcla de felicidad y dolor, busca la penumbra, mezcla de día y de noche. Era día de niebla. Relucía el suelo empapado de agua con amortiguado brillo, y relucían los charcos como trozos de espejo derramados por alguna hada en solitario camino. A la izquierda de éste veíase la falda de la montaña, entre cuyas peñas nacían helechos ya amarillentos. A la derecha un prado cubierto de hierba que exhalaba un olor fresco y saludable, terminado bruscamente por hallarse roto el terreno, formando un acantilado unido a otro de la costa cantábrica para constituir un murallón enorme, siempre batido por el empuje vigoroso del océano. La brisa húmeda y cargada de olores de mar salía de éste como lento y prolongado suspiro de un monstruo que duerme. Las olas estallaban en las peñas con gran estruendo, y al retirarse engendraban un sordo murmullo que parecía elevarse hasta el cielo. El Cantábrico jugueteaba, y sin embargo, al dejar caer la mirada desde lo alto del terraplén, el espíritu caía con ella y se sentía turbado por el horror primero, por admiración después. Las rocas del pie del murallón espiaban los movimientos de las olas. El océano embestía con toda su fuerza. Del choque de los dos enemigos saltaban nubes de espuma. Si la tierra fuera la cabeza de un dios, el mar debía ser su cerebro. Esas olas que avanzan cautelosas, oscuras, pérfidas como el alma de la mujer, que se agitan luego y parecen erizarse de llamas, que van jadeantes, se retuercen, se fatigan, se detienen para tomar alientos y vuelan después frenéticas a estrellarse contra las rocas. Esos círculos de espuma que giran con rapidez vertiginosa, que cambian de color y se hacen amarillentos, rojos y plateados, serán solo montones de átomos movidos por el viento y refracciones del cloruro de sodio disuelto en el mar. Pero parecen el ir y venir de las pasiones y la florescencia de las ideas en el cerebro de un ser grande. El mar es como una reflexión del alma del hombre. Su flujo es su alegría, su reflujo la tristeza. Vencido por la civilización, protesta contra ella en los días de tempestad. Grande como es, no tiene misericordia ni para los pequeños ni para los humildes. A todos los aplasta con sus furores. Sentado en una roca y agarrado a otra con fuerza, contemplaba las evoluciones del monstruo, miraba con los ojos muy abiertos, dichoso al verme libre de mis amargas ideas. El ala de la imbecilidad venía a acariciar dulcemente mi espíritu. La niebla iba ennegreciéndose. El mar tomaba una brillantez fosforescente por el reflejo de una nube blanquecina que apareció en el cielo. Entonces me pareció que bajo, muy bajo, entre aquellos remolinos turbios, veía una barca con la quilla al descubierto. Las olas la lanzaban como un ariete contra las peñas y al chocar crujía como si se quejara dulcemente. De pronto rasgó el aire un grito, quizá de un ave marina, para mí salido de una garganta humana. Un grito largo, desesperado, estridente. Aquella nota de dolor se perdió como un átomo de tristeza en la tristeza inmensa de la noche. El mar tomó un calor de tinta. El viento murmuró con más fuerza. Las olas siguieron mugiendo y mugiendo. Me interné en el monte, pensando con espanto en las terribles aventuras de un cadáver, juguete del mar. La noche estaba templada.
Un silencio de reposo absoluto reinaba en la tierra. La luna comenzaba a salir entre nubarrones oscuros que corrían atropelladamente por el cielo, y sus pálidos rayos iban plateando la niebla. El aire húmedo y perfumado por las emanaciones del campo venía del bosque como si fuera el aliento poderoso de la montaña. En el fondo del valle se adivinaba la aldea envuelta en la bruma. A lo lejos, de la silueta oscura de un caserío, salía un rayo de luz como mirada rojiza de un ojo siniestro que contemplara parpadeando la noche. Cuando al anochecer, en la casa solitaria del pueblo, donde se desliza mi existencia, oigo el crujido de las ramas secas de los árboles y las desvencijadas puertas se estremecen y rechinan como modulando sardónica carcajada, recuerdos de lejanas épocas se agolpan en mi mente. No son de esos que regocijan el corazón y hacen aparecer a los labios alegre sonrisa, sino de los que contristan el ánimo. Pero entre todos se destaca en el fondo gris de un día de niebla aquella nota aguda de dolor, y vibra en mis oídos como el llamamiento desesperado de un moribundo. Vibra y la veo perderse como un átomo de tristeza en la tristeza inmensa de la noche. Lecochandegui el jovial, por Pío Baroja. No creo que haya minero, ni cazador de palomas, ni pescador de salmones o de truchas que sea tan conocido en las márgenes del Bidasoa como Lecochandegui, el comisionista de la casa Echecopar y compañía, de Pasajes e Irún. A Lecochandegui le conocen los posaderos, los tenderos, los carabineros, los cadeneros, los barreneros. Todo el mundo le saluda, le llama familiarmente Leco, le dice algo al verle pasar en el automóvil público. Lecochandegui es un hombre alto, serio, de nariz larga, los ojos algo tiernos, una boina muy pequeña en la cabeza y una corbata roja en el cuello. Si se pone corbata negra le toman por un cura vestido de paisano y esto le humilla, porque Leco se siente más republicano que Robespierre. Lecochandegui es conocido en Vera desde hace algunos años. Su aparición en el pueblo fue notable. El primer día de llegar, al hospedarse en la fonda, se le ocurrió lanzar un bramante negro por la ventana de su cuarto y atarlo a la aldaba de la posada. A medianoche agarró el bramante, tiró de él y pam, 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 dio con el llamador 3 golpes sonoros en la puerta. El amo de la posada, ex carabinero y castellano viejo, se levantó y vio que no había nadie, y refunfuñando se volvió a acostar. Pasó un cuarto de hora y al cabo de este tiempo, pam, pam, pam. Lecochandegui dio otros 3 golpes. Se abrió de nuevo la puerta, y el ex carabinero, al ver que seguía sin haber nadie, se incomodó, y saliendo a la carretera y dirigiéndose a los 4 puntos cardinales, lanzó los más terribles insultos a los supuestos guasones y a sus respectivas madres. Lecochandegui, mientras tanto, se reía silenciosamente. A la tercera vez, el ex carabinero no cerró la puerta, pensando que en aquello había alguna trampa. Lecochandegui tiró el bramante a la calle y abandonó su ejercicio. A la noche siguiente, Leco pensó acostarse muy temprano porque tenía que salir en el automóvil por la madrugada. Al ir a la cama, vio en un rincón un montón de latas vacías de gasolina. Se durmió pensando en ellas. Se levantó a las 3, hizo su maleta y se acordó entonces de las latas. Las cogió y fue amontonándolas delante de la puerta de un viajante rival suyo, hombre rubio y tan chato que no se le veía la nariz. Luego, tomando la jarra de su cuarto, empezó a echar agua por debajo de la puerta de la alcoba del comisionista. Hecho esto, se puso a gritar «¡Fuego! ¡Fuego!» y bajó a la carretera con su maleta donde tomó el automóvil. El viajante rubio y chato, al oír aquella voz, se levantó despavorido, saltó de la cama, y al poner los pies desnudos en el mojado suelo, creyó que echaban agua para apagar el incendio. Encendió la luz, empujó la puerta y las latas cayeron armando un gran estrépito. El hombre estuvo a punto de desmayarse. Cuando se enteró de que todo ello era una farsa de Lecochandegui, decía «Esas no son bromas para darlas a un comisionista».
El pobre hombre sin nariz creía que un comisionista era un producto delicado y espiritual a donde no debían llegar las bromas. Con estos antecedentes no era raro que Lecochandegui tuviese en Vera gran popularidad. Yo le conocí un domingo en el estanco. Había allí gran reunión de aldeanos. Leco estaba esperando el correo. De pronto dijo en vascuence a unos cuantos caseros con su habitual seriedad: «También vosotros sois bien tontos para ir a misa a los escolapios». «¿Por qué?», preguntó un campesino. «¿No son curas como los otros?». «Los escolapios, ¿qué van a ser curas? Todos son carabineros retirados». Y después añadió: «Parece mentira que el gobierno dé esas atribuciones al cuerpo de carabineros». Tras de esta exclamación política, Leco salió del estanco y se marchó carretera arriba. Unos meses después, Lecochandegui vino a las fiestas del pueblo con unos cuantos de Irún. Al principio estuvo serio, pero al anochecer perdió los estribos. Salió al balcón del casino con un paraguas en la mano y comenzó a echar un discurso incoherente y confuso. En la cena en casa de Apeiztegui, sacó, yo no sé de dónde, la teoría de que algunas personas, cuando están bebiendo con el vaso en los labios, oyen menos que de ordinario. Se hicieron infinidad de pruebas y a las 4 de la mañana Leco y sus amigos volvieron a Irún cantando la marsellesa y completamente trastornados. Leco afirmó siempre con tesón, y poniendo en ello toda su alma, que eran las natillas las que le habían hecho daño aquella noche y no el vino ni los licores. Un día, al comenzar la guerra, encontramos a nuestro gran Lecochandegui cenando en las ventas de Yanzi. Estaba esperando el automóvil. Tenía un gran público de contratistas y capataces que trabajaban en un salto de agua próximo. Leco estaba a sus anchas. La guerra le daba grandes motivos para sus fantasías. Su tema favorito eran los inventos de los franceses y de los alemanes. Había explicado a su público en qué consistían los polvos Turpin que se fabricaban en Tarbes y que dejaban los enemigos muertos y de pie, y la clase de máquinas misteriosas que se hacían en el Bucó. Pero todo esto no era nada al lado de las cosas que estaban inventando los alemanes. Cañones que andaban por el aire, polvos que le dejaban al uno desmayado, flechas con venenos. En aquel momento estaban construyendo unas trincheras para las nubes. «¿Para las nubes?», dijo uno de los capataces. «Eso no puede ser». «¿No?», exclamó Lecochandegui sarcásticamente. «Pregúntelo usted a Von Kluck. Ya verá. No se van a poder poner trincheras en las nubes, como en tierra, o mejor aún. No sé dónde se sujetarán». «Usted no, pero Von Kluck ya lo sabe desde hace tiempo. Se lo enseñó un turco o argelino, no sé qué demonio era». Uno de los capataces, el catapás le llamaban allí, dijo que los alemanes quizá tuvieran que capitular por hambre, pero Lecochandegui afirmó desdeñosamente que no. Estaban ya haciendo carne con madera y pan con paja. Todos los sombreros de paja de las temporadas anteriores los tenían decomisados para convertirlos en panecillos a su tiempo debido. Se fantaseó un tanto acerca de estas novedades cuando Lecochandegui, que no podía contenerse gran cosa, en un punto de la conversación exclamó de repente: «Los que son terribles son esos animales que han traído los franceses para la guerra». «¿Qué animales?». «Esos que están llevando a Andaya, a las peñas de Santa Ana». «No sabíamos nada. ¿Qué son?». «Hay de todo. Hay hipopótamos». «Hipopótamos», dije yo. «No, no. Popótamos. Así los llaman ellos, y así los llama Musiú Martín, que los cuida. Hay también sirenas que cantan y unos vampiros grandes». «Pero los vampiros son pequeños», saltó uno que había estado en América. «¿Pequeños? Lo que es esos, no lo son. Vaya usted a verlos. Hay algunos de 5 metros de altura». «Con las alas extendidas parecerán aeroplanos», exclamó el catapás. «Yo no les he visto. Las alas extendidas nunca», contestó Leco, y añadió: «las tenían envueltas en gasa fenicada». «¿Para qué?». «Dicen que les salen una especie de sabañones en las membranas con las humedades de aquí». «¿Y los alimentarán con sangre?», pregunté yo riendo. «Antes en su país sí», contestó Leco,
Les daban a cada uno 2 o 3 docenas de niños para que les chuparan la sangre, pero ahora les engañan con suero de leche de vaca, teñido con minio y un poco de bicarbonato de sosa. Vaya un pisto, murmuró un riojano. ¿Y de dónde vienen los vampiros? Pregunté yo. De Calcuta, dijo el eco. Los ha traído Musiú Martín con unos indios con unas barbas grandes, blancas y unos anteojos de plata. ¿Y no hay más bichos? Sí, hay unas serpientes de mar con unas escamas de acero galvanizado. ¿Y para qué las quieren? Para el correo marítimo, contestó Leco. Sirven en el agua como las palomas mensajeras en el aire. Si tuviera dinero le compraría una a Musiú Martín. Son mansas como perros. Es el automóvil. Bueno, señores, adiós. Y no dejen ustedes de ir a Endaya a ver los vampiros y las serpientes. Pregunten ustedes por Musiú Martín. Y Lecochandegui se marchó con su seriedad habitual. Unos meses después encontré a Leco en Irún y me invitó a comer en su casa. Acepté porque tenía curiosidad por saber qué actitud tomaría ante los suyos aquel perpetuo mixtificador. Lecochandegui me presentó a su madre, a su mujer y a sus chicos, y nos sentamos a la mesa. Se puso el mantel. Vino la muchacha, una navarra de las 5 villas, con la sopera. La dejó mirando al amo. Murmuró en vascuence: «No me atrevo, señor». «No seas tonta», exclamó Lecochandegui. «Dilo». La muchacha levantó la tapa de la sopera y dijo: «Hoy, 17 Termidor, libertad, igualdad, fraternidad, ¡viva la República!». Lecochandegui hizo un gesto de aprobación y su mujer se llevó la servilleta a la boca y se echó a reír. «Qué tonto eres, Leco, pero qué tonto», exclamó. «Estas mujeres no entienden de cosas serias», exclamó Lecochandegui. «Estoy completando la educación de la muchacha. Le he enseñado el calendario republicano y mi mujer no me lo agradece». Y Lecochandegui, el jovial, seguía al decir esto tan serio como siempre.